Muy buen día, tengan todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Agradecemos su presencia, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales institucionales. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y del Instituto Electoral y del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Retos del Sistema de Nulidades en Materia Electoral, realizada en el marco de la clausura del Diplomado en Sistema de Nulidades en Materia Electoral, edición 2026. El día de hoy marca la conclusión de un importante proceso formativo que durante casi 3 meses reunió esfuerzos, conocimientos y experiencias con el propósito de fortalecer la formación jurídica en materia electoral. Este diplomado ha sido de especial relevancia para la vida democrática de nuestra entidad, ya que el sistema de nulidades en materia electoral constituye una herramienta fundamental para garantizar que los procesos electorales se desarrollen bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, asegurando el respeto pleno al voto y a la voluntad ciudadana. Esta edición 2026 representa un valioso esfuerzo institucional orientado a la capacitación, actualización y fortalecimiento del servicio público, contribuyendo a la consolidación de capacidades especializadas para el análisis, la interpretación y la correcta aplicación del marco normativo electoral. A continuación, les solicito atentamente que reservemos los aplausos hasta el final de la presentación de nuestras invitadas e invitados especiales, así como de quienes integran el presidio, a fin de dar mayor fluidez a este importante acto. Me permito destacar la presencia de quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, el magistrado Daniel Preciado Temiquel y el magistrado César Salgado Alpizar. Bienvenidas y bienvenidos. De igual manera, nos acompañan la doctora Dominga Chávez Pineda, en representación del maestro Marco César París Peralta, auditor superior del Estado. El licenciado Jesús Parra García, en representación del diputado Jesús Pástenes Hernández. En representación de la diputada Leticia Mozo Hernández, Isis Jaritzi Córdoba Martínez. El doctor Adrián Vega Cornejo, coordinador de asesores, en representación del maestro Ricardo Salinas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. El maestro Román Jaimes Contreras, tercer visitador general, en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la maestra Cecilia Narciso Gaitán. Contamos también con la presencia del maestro Amadeo Guerrero Nofre, consejero electoral del IEPC Guerrero. De igual forma nos acompaña la maestra Alejandra Sandoval Catalán, consejera electoral del IEPC Guerrero. El maestro Víctor de la Paz Adame, titular del órgano interno de control del IEPC Guerrero. Bienvenida y bienvenidos. El maestro Roberto Nava Castro, comisionado del ITAIGRO. Nos acompaña Bonifacio Iturbide Villegas, en representación del licenciado Abel Bruno Arriaga, titular de la CEDEPIA. Contamos también con la presencia de la licenciada Rocío Morales Morales, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero. Nos acompaña el maestro Jesús Javier Astudillo Leiva, encargado de la dirección del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. Bienvenido también. Blanca Estela Nava Peralta, regidora del Ayuntamiento de Chilpancingo. Bienvenida. Se encuentran presentes representantes y organizaciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y algunas otras integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Bienvenidas y bienvenidos.
De manera especial, damos la bienvenida a las y los diplomantes que hoy concluyen este importante diplomado. Sean todas y todos bienvenidos. Saludo con respeto y aprecio a quienes integran el Presidium, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. De igual manera, nos acompañan la diputada Gladys Cortés Genchi, presidenta del Comité de Gestoría, Información y Quejas del Congreso del Estado. La diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado. Nos acompaña también la doctora Hilda Ruth Lorenzo Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado. Está con nosotros también y con nosotras la maestra Dulce Selene Castañeda Arellanes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y por supuesto, damos la más cordial bienvenida a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, exconsejera del Instituto Nacional Electoral en el periodo 2017-2026, quien nos honra con la impartición de la conferencia magistral de clausura de este diplomado, a quien agradecemos profundamente su presencia en este importante evento académico. Si me permiten, ahora sí podemos brindarnos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Para dar inicio a este acto, escucharemos el mensaje de bienvenida de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz, a quien reconocemos, por supuesto, su liderazgo institucional y su compromiso con la justicia electoral. Tiene usted el uso de la voz, magistrada. Muy amables, muy buenas tardes a todas, buenos días aún a todas y todos. Distinguidas autoridades que nos acompañan, integrantes de la comunidad jurídica y académica, apreciable ponente, estimadas y estimados participantes y asistentes y por supuesto a las diplomantes que hoy concluyen su jornada académica. Reciban todas y todos la más cordial y respetuosa bienvenida a esta conferencia magistral titulada Retos del Sistema de Nulidades en Materia Electoral, que se celebra en el marco de la ceremonia de clausura del Diplomado del Sistema de Nulidades en Materia Electoral edición 2026. Hoy nos reúne no solo el cierre de un importante esfuerzo académico, sino también la convicción compartida de fortalecer nuestras instituciones democráticas a través del conocimiento, el análisis crítico y la profesionalización continua. El estudio del sistema de nulidades no es un tema menor. Constituye una pieza clave en la garantía de elecciones libres, auténticas y equitativas, así como en la protección efectiva de los principios constitucionales que rigen la función electoral. A lo largo de este diplomado, las y los participantes han profundizado en los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan los mecanismos de control de la legalidad electoral. Han reflexionado sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta nuestro sistema, en un contexto donde la complejidad de los procesos electorales exige cada vez mayor rigor técnico, sensibilidad jurídica y compromiso ético. En este contexto, es importante destacar el papel fundamental del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en la promoción y consolidación de este tipo de ejercicios académicos, así como en la suscripción de convenios de coordinación con diversas instituciones, que hacen posible la articulación de esfuerzos para la formación especializada.
A través de estas acciones, este tribunal, su pleno, la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, el magistrado Daniel Preciado Temiquel, el magistrado César Salgado Alpiza, reafirmamos nuestra vocación institucional de impulsar la profesionalización continua y de fortalecer los vínculos institucionales en beneficio de la justicia electoral y de la vida democrática de nuestra entidad. Por tal razón, me permito expresar un especial reconocimiento y profundo agradecimiento al Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero, a través de la diputada Diana Bernabé Vega, por su contribución en la realización de este diplomado. Su valiosa labor académica y su compromiso con la formación especializada han sido fundamentales para la consecución de los objetivos trazados, favoreciendo de manera significativa el fortalecimiento de la cultura jurídica y democrática en nuestro Estado. De igual forma, extiendo un sincero y respetuoso agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las magistradas Claudia Valle, Mónica Soto y a los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y a su magistrado presidente, integrantes de la Sala Superior, a la magistrada Cecilia Guevara e Ixel Mendoza, integrantes de la Sala Regional Ciudad de México, y a la Escuela Judicial Electoral por su apoyo facilitador de catedráticos y por supuesto, mi agradecimiento a la maestra Beatriz Claudia Zavala por honrarnos con su presencia y por impartir la conferencia magistral que hoy nos convoca. Su destacada trayectoria, experiencia y aportaciones en materia electoral constituyen, sin duda, un referente invaluable para el análisis y la reflexión en torno a los retos del sistema de nulidades, enriqueciendo de manera significativa este espacio académico. Mi querida maestra, reciba, a unos días de haber concluido su encargo en el Instituto Nacional Electoral, expresarle, como lo hice en un chat grupal hace unos días, nuestro reconocimiento por cada lucha, por cada esfuerzo, por cada aporte, que constituyen la fortaleza del órgano administrativo electoral especializado sustancial en la vida democrática del país. Deja usted un Instituto Nacional Electoral referente no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Muchas felicidades por todo ese esfuerzo y mi reconocimiento personal y, por supuesto, de las y los guerrerenses a su larga trayectoria e, insisto, a su esfuerzo en ese órgano especializado. Gracias, maestra, por todos sus aportes. Finalmente, expreso mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos quienes participaron en este diplomado. Su dedicación, disciplina y compromiso con el estudio del derecho electoral reflejan una genuina vocación de servicio y un firme propósito de contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Felicidades por la conclusión de este ejercicio académico. Desde el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reiteramos nuestro indeclinable compromiso con la promoción de la cultura jurídica, la capacitación permanente y el fortalecimiento del Estado de Derecho, como pilares fundamentales de una democracia sólida y participativa. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando acciones que reflejan la convicción institucional de fortalecer la formación académica y jurisdiccional, consolidar conocimientos especializados y contribuir al desarrollo de una justicia electoral más sólida, moderna y cercana a la ciudadanía. Para este órgano jurisdiccional constituye un alto honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este acto académico, que representa no solo la clausura de un programa de formación, sino también la reafirmación del compromiso institucional con la profesionalización y la mejora constante de quienes integran el sistema de justicia electoral. Sean, por tanto, todas y todos bienvenidos a esta casa
a esta Casa de la Justicia Electoral. Muy buenos días. Muchas gracias, magistrada. A continuación, les pediremos a quienes están en el presidium si nos pueden acompañar en la parte del auditorio para realizar la toma de fotografía oficial, por favor. Hola, adelante, pasen. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia. Les pedimos que ocupen sus espacios. Vamos a continuar con la conferencia magistral titulada Retos del Sistema de Nulidades en Materia Electoral. Para ello, como ya lo hemos mencionado, nos honra contar con la distinguida presencia de la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, de quien me permito compartir una breve reseña curricular. La maestra Zavala es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada del doctorado en Derecho Electoral, primera generación, impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene estudios especializados en democracia, teoría de la Constitución, género, multiculturalismo, derecho procesal, teoría de la prueba, derecho administrativo sancionador, entre otros. Cuenta con formación especializada para la carrera judicial. Ha participado en diversos eventos académicos en los que se ha ocupado de postular ideas y propuestas para mejorar el sistema electoral y la pedagogía en su aplicación y enseñanza. Se ha desempeñado como secretaria auxiliar y de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1997 a 2005. Fue directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006. En enero de 2007 se integró como secretaria proyectista en el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. En mayo de ese año se reincorporó como secretaria de Estudio y Cuenta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeñó hasta octubre de 2008. De 2008 a 2010 ocupó el cargo de consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y de 2010 a 2013 el de consejera electoral del mismo instituto. De marzo de 2013 a noviembre de 2016 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada de la Sala Superior Yanin Otalora Malasís como secretaria instructora. Del 5 de abril del 2017 al 4 de abril del 2026 ocupó el cargo de consejera en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y le cedemos el uso de la voz. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues
Primero mi agradecimiento, magistrada presidenta, magistrados del tribunal, por invitarme a compartir este día, pues yo creo que uno de los temas muy relevantes desde el enfoque jurisdiccional para nuestras elecciones. Y gracias a todas y todos ustedes, un gusto ver nuevas las caras de amigas, de colegas, de compañeros en algún momento, y sobre todo felicidades a quienes terminan el diplomado. Es un gran esfuerzo porque en la materia electoral las actividades no paran y muchos vienen de las instituciones. Qué gusto volver a saludar a las mujeres que están aquí presentes, diputadas, de la Secretaría de Igualdad, de la Fiscalía, y qué gusto estar en el estado de Guerrero con tantas mujeres al frente. De verdad lo dije el viernes pasado y hoy lo reitero. Guerrero tiene que sentirse por las mujeres que están ahora y sentirse esos grandes cambios. Quienes están egresando del diplomado pueden constatar una evolución que hemos tenido en nuestro sistema de nulidades en materia electoral. No empezaron como las tenemos hoy, y tampoco hay una razón de ser de una última reforma que abarca las nulidades del Poder Judicial de la Federación en términos de lo federal, con las nulidades tradicionales que tenemos, el sistema de nulidades que tenemos. Si nosotros revisamos la historia, podemos ver que el restar eficacia, ¿qué es la nulidad? ¿No? Quitarle eficacia a todos unos actos que se prepararon y que tuvieron todo un proceso, que además fue depurado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El proceso electoral se organiza, es una serie de pasos que nos van a llevar a la finalidad, que es que el día de la elección la ciudadanía exprese su voluntad y pueda determinarse quién gobierna, quién representa y ahora quién juzga, ¿no? Ustedes estrenarán esta modalidad de elección en Guerrero próximamente, pero es elegir. Y para eso hay un procedimiento. Cuando nosotros vemos ese procedimiento, todos esos actos, la mayoría de esos actos pueden ser impugnados y llevados a los tribunales. Es una especie de depuración de las posibles irregularidades que se pueden dar o lo que no nos ponemos de acuerdo de cómo ver las cosas, y se llevan a tribunales y hay una última decisión, y es cuando va operando el principio de definitividad o la cosa juzgada. No se impugnó, quiere decir que estamos de acuerdo, vamos avanzando y se depuran todas estas cosas. ¿Qué pasa entonces con el sistema de nulidades? El sistema de nulidades es un enfoque particular para cuestiones. Nacieron primero con cuestiones que eran generales, después se particularizaron para el día de la jornada electoral, después hubo un momento en que se abrió a una nulidad de la que llamamos genérica con ciertas características, y después vimos que podía afectar a una casilla y luego a un distrito, a un estado, ¿no? Si es de senador, senadoras, ¿no? O la primera vez que fue por jurisprudencia o por decisión del Tribunal Electoral a una gubernatura, y posteriormente ya está reconocida ahora incluso la nulidad de elección de la presidencia, cosa que no se tenía hace mucho tiempo. Pero ¿cómo fue esa evolución? Quizás si yo les pasara el micrófono a quienes terminan en el diplomado, me darían santo y seña, fechas, ¿no? En 1843, en la reforma tal, porque eso lo vieron en el diplomado, pero no es nuestra finalidad esta. Y si alguien tiene interés en conocer esos datos, voy a dejar una presentación que trae los datos de la historia del sistema de nulidades, por si tienen curiosidad o necesidad, si son proyectistas, en algún momento de acudir a esa historia. Pero lo que vemos y podemos ver son
por lo menos 4 etapas de nuestro sistema de nulidades. La primera etapa, que es nulidades que tenían que ver, y les estoy hablando de 1800, en la que generalmente iban con las cualidades de la persona que era electa, si cumplía o no esos requisitos de elegibilidad, o en ese entonces la ley orgánica hablaba de fraude electoral. Entender, fíjense, para un tribunal dar sentido al fraude electoral como una causa de nulidad, ya me imagino en aquel momento que no existían los tribunales, pues ha de haber sido bastante complejo. Pero sí tenían que ver las nulidades de las elecciones de manera genérica con que no se cumplieran requisitos de elegibilidad, con que hubiera error, fíjense que esa causal de error, hubiera error en el cómputo de votos que resultara trascendente para la elección, o bien que hubiera fraude electoral. Pero después dimos un avance, y un avance que fue importante porque ahí va a nacer toda la doctrina Otero de la Corte no se puede meter en cuestiones políticas, porque en este avance se empezaron a regular las causas de nulidad, y esas causas de nulidad había la posibilidad de anular la elección, y había un recurso del que conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso había una discusión, porque recuerden ustedes que en juicio de amparo siempre se hizo a un lado la materia política, porque decían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se podía politizar con las decisiones que le correspondían a la política, y siempre hablaban, incluso surge la incompetencia de origen de la Corte, que no podía haber cuestiones de electoral, y lo electoral se quedaba en el limbo, pero en las reformas se da una estructura a partir de un recurso que se deja del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pregúntense cuándo, vean en la historia, cuándo se ejerció esa facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A veces la historia nos da datos muy relevantes. Pero después tenemos, y sobre todo vamos a partir ya de nuestro año 1977, cuando para la materia electoral, los sistemas electorales, vienen grandes cambios. Y esos grandes cambios tocan todos los sistemas. Y no fue la excepción en 1977, cuando el recurso de reclamación del que conocía la Suprema Corte se queda ya en la ley específica, la ley que va a regular los temas electorales, y que ahí ya se estipula que la Suprema Corte de Justicia va a tener un rol ahí. Pero después viene el COFIPE, y el COFIPE ya trae esta inercia del recurso de reclamación, pero ahí es cuando en 1987 va a nacer un tribunal, el TRICOEL, ¿no? A nivel conceptual, nace el TRICOEL, que va a ser un tribunal de legalidad, y que a él le van a encargar decidir las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones electorales. El TRICOEL, 1987, recuerden ustedes que eso es un momento de gran movimiento, sobre todo en nuestra materia, y en 1990 también empieza el IFE, ya se empieza a dar una estructura de autoridades electorales que se van a encargar directamente de la materia electoral, y se va a ir delineando un sistema específico de nulidades. En un primer momento, la nulidad abarcaba incluso la elección de la presidencia, y después desapareció. Cuando entramos a los tribunales de legalidad, desapareció la posibilidad de la nulidad de la elección de la presidencia, y solo se quedaba, reitero, estoy hablando en el ámbito federal, en diputaciones, en senadurías, y la nulidad de votación recibida en casilla, y hasta ahí. Pero después va a reaparecer la nulidad de elección de presidente, y eso es reciente,
porque empieza a haber una dinámica jurisprudencial importante. Y esta dinámica jurisprudencial, ¿a qué nos lleva? Quizá la aportación más grande desde los tribunales es ver los sistemas, ver los principios rectores de cualquier elección, sin los cuales, si su cumplimiento no se da, no podríamos decir que hay una elección auténtica, y es empezar a tratarlos como tal. Recuerden ustedes que en 1996 hubo una gran reforma en materia electoral. Los tribunales, el Tribunal Federal entra a la lógica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de la Federación. No pasa lo mismo en los estados. En los estados, no todos los estados se alinean para que el tribunal sea parte del Poder Judicial de la Federación. Pero ahí empieza a manejarse un concepto importante, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Lo veían de los dos lados, ¿no? A mí me gustaba hablar la judicialización de la política porque las reglas del Poder Judicial, del juzgamiento, se aplican, sea un órgano autónomo o sea un órgano que pertenece al Poder Judicial de la Federación. Pero empezó este gran tema tan importante en nuestra materia con el cambio de 1996. Y el sistema de nulidades sigue abarcando desde la casilla, el día de la jornada electoral. Si alguno de ustedes ha sido funcionario de casilla, muchos de ustedes trabajan en lo electoral, algunos en los institutos, podemos ver que tiene que ver estas nulidades. Uno, en esta etapa es muy marcada, dónde se instala la casilla, quiénes integran la casilla, dónde se hace el cómputo de la casilla, todos esos datos relevantes y muy custodiados en nuestro sistema, porque tiene que ver con la certeza y la confianza que tienen los partidos políticos en que los funcionarios de casilla sean al azar elegidos para estar ahí y no sean personas que vayan a tener sesgos. Por eso se invierte mucho en las elecciones, acuérdense, que el lugar donde se dijo se respete y salvo excepciones pueda cambiarse con previos avisos para que la ciudadanía no pueda acudir, sea convocada previamente y pueda participar activamente. Todas estas reglas también son del cómputo, fíjense, para tener la certeza de que están los representantes de los partidos políticos, que todo mundo puede ver, que los que fueron resultado de un sorteo y nombrados representantes estén ahí, puedan contar los votos. Entonces, esas causas de nulidad por sí mismas empiezan a tener un sentido individual para cubrir estos actos del proceso electoral que generalmente se dan previamente a la jornada, son los actos preparatorios de la jornada electoral, y que si bien los acuerdos que dictan las autoridades quedan definitivos y firmes, si se impugnaron o no se impugnaron y como que hayan quedado en los tribunales, lo cierto es que se materializan el día de la jornada electoral, que estén quienes tengan que estar, que cuenten los votos quienes tengan que contar los votos y cómo las formalidades del procedimiento regulado se hace. Pero hay otras causas también que que están reguladas desde hace tiempo, que tiene que ver con el traslado que tiene el paquete de la casilla a la autoridad que va a hacer el cómputo. Ese traslado, seguro muchos de ustedes se acuerdan, la cadena de custodia que tenemos. Esa cadena de custodia que se lo das, que van los representantes. Fíjense cómo es vigilado nuestro proceso. Si eso no se cumple, entonces llegamos a dejar ineficaz los votos recibidos ahí. Yo siempre les digo que en materia de nulidades, las nulidades no es una sanción, ¿no? No es una sanción porque es una consecuencia de algo que no se siguió conforme a la ley. Pero sí equivale a la pena de muerte de todo lo que se hizo, ¿no? Porque van a dejar sin eficacia
todo lo que nosotros construimos, se construyó para llegar al día de la jornada electoral. Pero empezaron a resultar insuficientes esas causas de nulidad. ¿Por qué resultaron insuficientes? Porque habían cosas que no estaban reguladas por la autoridad, que sucedían en los hechos, que no eran atribuibles a las autoridades, pero que dañaban la elección. Y entonces se construyó por el legislador la causa genérica, procede a dar el paso a dejar sin efectos todos los actos que resulten porque hay una irregularidad grave que los afecta. Sin embargo, fíjense que en esta etapa todos los partidos políticos lo alegaban, ¿eh? O sea, es una cosa muy sorprendente que todos los partidos alegan estas irregularidades y ustedes ven que incurren en ellas en otras partes, ¿no? Es como que si sabes que es irregularidad, la vas a plantear, pero al mismo tiempo la estás cometiendo. Pero hubo elecciones, si no mal recuerdo, en Puebla, que por actualizarse las irregularidades graves, se anuló un distrito. Pero así seguimos y lo que estamos viendo es que la misma ley reconoce dos causales de nulidad que ya no solo van a ver la votación recibida en una casilla, sino que van a abarcar una elección. El 20%, que no se instale el 20% de las casillas, fíjense qué importante es la instalación de casillas y su integración de casillas, que no se instale el 20% de casillas en la elección correspondiente. Esa es una causa de nulidad, ya no de la casilla, ya es de las elecciones. O también este cúmulo de irregularidades que pueden afectar el total de la elección para declarar su nulidad. Y estos criterios nosotros los vamos viendo y los vemos trabajar en varias reformas, en varios asuntos que se resuelven de 93, ¿no? Si nosotros somos más estrictos, en 1987 nace el TRICOEL, en 1993 con esa reforma y se hace ya claro en el 94 el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, que era un órgano autónomo también de legalidad, pero ahí ya empiezan a tener sentido muchas nulidades. Si ustedes ven algunos de los recursos, juicios de inconformidad que se resolvieron en esa etapa, pues pueden ver cómo se materializan todas las causas de nulidad de casilla o las causas estas donde venían alegando que se anulara la elección. Viene 1996 y viene un cambio de paradigma en la materia electoral desde el momento en que incursiona el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Electoral, que no tenía el TRIFE. Era asomarse a la Constitución, ver los valores, los principios y conforme a la Constitución revisar los casos. Y quizá ese es el caso, ese es el cambio que permite que en el 2000 se lleve a cabo un análisis de los principios, de las reglas y de los valores para decretar por primera vez la nulidad de elección de una gubernatura. Y es la gubernatura de Tabasco. Ustedes seguro que estuvieron en el diplomado, les hablaron de la causa abstracta de nulidad, o ya no, ya ni en el recuerdo existe a los que estaban en el diplomado. Bueno, en el 2000 se resuelve un caso, la elección de Tabasco, porque se va a alegar al tribunal, ya había pasado la impugnación local, llega al Tribunal Electoral y lo que alegan es que hubo irregularidades en toda la elección, no solo antes, sino durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral que afectaron la elección de gobernador.
ya se habían declarado nulas en distritos, en la historia, pero de gobernador no. Y la primer pregunta que se hace el tribunal es, ¿se puede declarar la nulidad de elección de una gubernatura sin que expresamente esté previsto en la ley? Que diga, como ahora lo vemos, nulidad de elección de gobernador, nulidad de elección de senadurías, de diputaciones, de presidencia. ¿Se puede o no se puede? Y llega a la conclusión que sí. Llega a la conclusión que sí, porque como toda elección, las de gubernaturas no escapan a conservar los valores y principios de las elecciones. Incluso hay una tesis que pueden ustedes ver cuáles son los principios base para que podamos hablar de una elección válida, ¿no? La autenticidad de las elecciones, la periodicidad, la legalidad, ¿no? Pero esa primera pregunta fue fundamental porque entonces dice, bueno, sí puedo declarar la nulidad de gubernatura, ahora paso a revisar las irregularidades. ¿Y qué irregularidades? ¿Con qué termómetro, con qué parámetro voy a revisar las irregularidades? ¿Con el termómetro de las graves, ¿no? ¿De la genérica? No, porque fíjense que la genérica era solo para el día de la jornada electoral, la nulidad genérica de elección, que no fueran reparables. Y lo que le venían planteando en ese caso era irregularidades en la etapa del proceso, durante la jornada y posterior, en la etapa de cómputos. El tribunal se da la tarea de analizar este tema y llega a la conclusión que sí hubo irregularidades que afectaron de manera grave los principios, porque en la etapa de cómputos hubo un sistema paralelo de cómputo al de la autoridad. Había un reflejo de cómputos que escapaba de la esfera de control de la autoridad y que no encontraba ninguna justificación. Que después de la jornada electoral hubo quema de boletas, que antes de la jornada electoral estuvo constatado entregas de despensas a las personas, que ahora les llamamos dádivas en nuestra ley, y que eso era ilegal. Que todas estas condiciones que vio lo llevaron a declarar la nulidad de elección, porque dice carece de los principios que deben tener toda elección y se afectó la equidad en ellos, entre otros principios. Como respuesta a esta interpretación conforme a la Constitución, que corresponde a un nuevo tribunal, porque es un tribunal no solo de legalidad, sino de constitucionalidad, viene la reforma posterior de 2007-2008, y ahí el legislador dice, no se puede declarar nula una elección, salvo por las causas expresamente previstas en la ley. Así lo dice, porque aunque todos los partidos acudían al tribunal a alegar la causa de nulidad abstracta, que era la violación a principios, no estaban conformes en esta revisión de un tribunal constitucional. ¿Y qué creen que pasó en la historia? En la historia es que el Tribunal Electoral dijo, pues es que mientras no quiten los principios de la Constitución, seguirán siendo la base para, si no se cumplen y si hay actos que violan esos principios, se pueda declarar la nulidad de las elecciones, porque los principios ahí están en el 41 constitucional. Y entonces, la causa abstracta de nulidad, ustedes van a ver la tesis, ahí se las pongo en las diapositivas y un poco les explico el caso, pero verán que ya no es una tesis vigente como tal, pero se recupera en las elecciones donde se alegó, fue precisamente una aquí en Guerrero y una en Michoacán, en Yurecuaro, Michoacán, donde se retoma la nulidad de elección
por violación a principios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro sistema de nulidades, porque no está expresamente en la ley, pero está reconocida en jurisprudencia, y mientras existan los principios de las elecciones en el 41, seguirá siendo aplicable esta causa de nulidad de las elecciones. ¿Qué elecciones se pueden anular? Después de estas grandes discusiones, ya está reconocido expresamente que se pueden anular las elecciones de gubernaturas, de ayuntamientos, de diputaciones, de senadurías, de diputaciones federales y de presidencia de la República. Esa la reconoce expresamente el legislador, a pesar de que en un tiempo se debatió muy fuerte si los tribunales podían llegar a declarar la nulidad de una elección presidencial. Y fíjense que dentro de las discusiones, que fueron muy ricas también, decían, si al tribunal le dan la facultad de declarar la validez de forma definitiva de la elección presidencial, puede tener la facultad de declarar su nulidad si dentro de todo su cúmulo de expedientes ve que hay irregularidades que afectaron la elección. Claro, el tribunal, acuérdense, el tribunal federal, al último, igual en lo local, en los estados, tienen el panorama completito de todas las elecciones, completito, porque llegaron, si se impugnaron todos los actos de las autoridades administrativas, conocieron a través de los juicios de inconformidad todas las irregularidades que se les pudieran alegar. En esa medida ya está reconocida. Y ahora viene la siguiente etapa, y en esta etapa es muy importante porque al haberse incorporado las elecciones de judicatura, juezas, magistraturas, ministraturas, todos estos cargos, la misma ley, fíjense cómo nuestra ley, en la Ley de Medios Federal, ven ustedes el 77 bis, el 77 ter, ¿no? O sea, se van agregando los supuestos de nulidad en el sistema de nulidades, y el último es para el Poder Judicial, donde están autorizadas las nulidades de elección para estos cargos de elección popular, estos nuevos cargos de elección popular. Pero hay algo que resultó asistémico, porque en los otros poderes, ejecutivo y legislativo, para que se concrete una nulidad de elección por no instalación de casillas o por instalación en lugar distinto de casillas también, requieren el 20%, y en la elección judicial requieren el 25%. Tiene que ser el 25%. Hay que esperar en cada estado cómo regula el legislador ordinario, pero en materia federal dijeron que 25%. ¿Por qué? Yo ya revisé la exposición de motivos, no hay un por qué. ¿Por qué le aumentan ese 25%? ¿Cuál es la lógica? Si será porque será de circuitos judiciales. La verdad, no encontré ninguna explicación, pero no se vayan a ir con la finta si son litigantes, si son, no se vayan a ir, porque acá se exige el 25% para pedir esa causa de nulidad. Y otra que es común para todos es que se puede solicitar la nulidad de elección cuando hay inelegibilidad de las y los candidatos. Por ejemplo, para diputaciones pues, tiene que ser la inelegibilidad de la fórmula completa, y para senadurías también, porque ¿qué pasaría si uno es inelegible? El propietario pues, sube el suplente, y si el otro es elegible no tendría por qué declararse la nulidad de la elección. Pero cuando la fórmula completa son inelegibles, entonces es una causa de nulidad de la elección. Si ustedes ven, nuestro sistema resguarda lo particular,
lo concreto para el día de la jornada electoral, que es un día muy cuidado en nuestro sistema electoral y que tiene que ver con la causa genérica de nulidad, y lo general, lo amplio. Tiende a proteger y a resguardar las elecciones en todo momento, no solo a través del sistema de medios de impugnación, sino en el último momento, que es a través del sistema de nulidades y la impartición de justicia. No es gratuito que esto suceda, porque recuerden ustedes que nuestro sistema es muy cuidado, demasiado cuidado en materia electoral. Todo tiene un reflejo para la posibilidad de impugnarse y, en su caso, que pueda modificarse, revocarse o anularse. Pero hay otro espacio también grande que tiene que ver con los actos de la autoridad, porque la nulidad de elección se puede declarar sea por actos de la autoridad que la afecten, ¿no? Que esos tendrían que ser más al momento, porque si no operaría la determinancia, o sea por actos de terceros que la afecten, ya sea partidos políticos, ya sea agentes externos de los entes prohibidos para intervenir en las elecciones, por ejemplo. Y esto está muy claro en la reforma también de 2014, donde el legislador no solo ve lo concreto para cada una de nuestros supuestos en el quehacer cotidiano, sino que va a vincular otros sistemas con la nulidad de la elección. ¿Cuáles otros sistemas vincula? Fiscalización. ¿Por qué? Desde el momento en que establece que si se rebasa el 5% del tope de gastos permitido, lo regula como causa de nulidad. Esto es muy importante, porque por esta regulación el legislador nos apresura mucho a la autoridad nacional a resolver fiscalización rápido, pero los tiempos no dan, porque cuando van a tomar protesta, cuando se tiene que resolver en los tribunales, todavía está en ciernes. Aunque es muy rapidísima la fiscalización, todavía hay temas que se están revisando en fiscalización. Ese es uno de los retos, me parece. Que las autoridades electorales los tribunales cuenten con todos los elementos para poder ver si se da o no esa causa de nulidad, de rebase del tope de gastos de campaña. Pero hay otro sistema que también se conecta en nulidades, y es el modelo de comunicación política, porque causa de nulidad de elección que se adquiera o contrate radio y televisión por parte de los contendientes, de los partidos políticos. Este es un sistema que se genera también, que va muy conectado con la resolución de procedimientos especiales sancionadores, que aunque son rápidos, muchos los van alegando en ese momento, y cuando el tribunal tiene que hacerse cargo de decidir en las sentencias, pues los procedimientos todavía están en sustanciación. Segundo reto que hay que arreglar desde los sistemas, desde lo legal, para que puedan operar y ser compatibles. El otro gran reto que tenemos es el de recursos ilícitos en los procesos electorales, que también está regulado constitucionalmente como una causa de nulidad de elecciones. Y ahí es algo fundamental, porque no solo estamos hablando de recursos ilícitos desde el crimen organizado, que es un gran tema en México, sino que tenemos también desde, por ejemplo, grupos empresariales, que son sujetos prohibidos para poder incorporar recursos,
o personas físicas o jurídicas que rebasen el límite permitido por la ley. Entonces, este reto requiere fundamental atención porque muchas cosas tienen que ver con el seguimiento que hacen otras autoridades de los recursos, como son, por ejemplo, el SAT, la UIF, que tiene análisis de riesgo que pueden ayudar a las autoridades a revisar este tema, o el sistema bancario. El sistema bancario es fundamental para que se pueda trabajar desde las autoridades para analizar este tipo. Pero yo les pregunto, en los institutos locales, en el INE es muy común esa relación. En los tribunales mucho me temo que no hemos llegado a eso. No hemos llegado a un entendimiento nacional de cómo podemos hacerle para que desde las autoridades electorales, administrativas, en conjunto con las otras autoridades, puedan administrar también información para el momento que se van a resolver los medios de impugnación. Recuerden que los tribunales entran en una etapa posterior, pero deben de contar con el conjunto completo de todos estos insumos para poder resolver. ¿Qué tenemos ahora? El proceso pasado, muchas salas regionales, por ejemplo, dejaron pendientes estas causas, el análisis de la causa de nulidad de rebase de topes de gastos de campaña porque no salían los dictámenes. No sé si supongo que también en el ámbito estatal esto sucede porque el INE es el que administra esta información, pero el INE tiene tiempos para fiscalizar. ¿Y qué pasa con el INE? Que no puede recortar los tiempos porque a su vez tiene que darle posibilidad a los partidos políticos y a todas las y los candidatos que desahoguen los requerimientos. Entonces, creo que este es uno de los principales retos que podemos hablar, la interconexión que tiene el sistema de nulidades con la operación de otros sistemas, pero que a su vez se convierten en insumos necesarios para que queden resueltos los planteamientos desde los tribunales electorales. Si ven ustedes esta convergencia de sistemas, necesariamente hará, y yo creo que aquí es una de las cuestiones que debemos seguir insistiendo con el legislativo, que le dé un cambio a nuestros modelos, por lo menos en tiempo, porque el sistema de fiscalización se pensó en tiempo real, pero la verdad es que de real no tiene nada, porque vean ustedes las sanciones que se imponen, porque siempre reportan extemporáneamente, y el reclamo de los partidos siempre es que ustedes no viven allá, nosotros estamos en campaña y no podemos reportar. Entonces habrá que ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para no meter en estas condiciones difíciles a los tribunales al momento de resolver. Si a ellos les plantean rebase de topes de gastos de campaña, con las pruebas, como es en la jurisdicción, pueden decir hubo o no hubo, ¿no? Pero entonces hay que hacer viable la fiscalización y la toma de protesta de los cargos. Eso va a ser lo importante, que se trasladen a otro momento, porque si un tribunal tiene para resolver en octubre y el 1 de noviembre entran en funciones, ya no nos da tiempo. Hay que hacer una readecuación de nuestros sistemas, sobre todo tomando el tiempo. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué sentirían ustedes que fueran a pedirle a un juez algo y le dijeran, ahora que diga la autoridad, pues te digo en qué queda tu asunto, cuando pues ya tomó protesta la parte y ya no se va a poder hacer nada? ¿A qué se traduce eso?
pues de negación de justicia, no porque quiera el juzgador, sino porque no están operando adecuadamente los sistemas y entonces se tocan los derechos fundamentales, ¿no? Esos creo que son de los principales retos que vamos a tener en el sistema electoral mexicano. A nivel criterios jurisprudenciales, me parece que se ha avanzado muchísimo en criterios, pero yo sí veo con mucha preocupación un retroceso en la aplicación del sistema de nulidades de la última elección del Poder Judicial de la Federación. Hubo un gran retroceso y cuando hay retroceso se abre un gran riesgo, porque el juzgamiento, si bien puede tener diferencias en tiempos, en esencia el sistema de nulidades es para proteger como última medida que todos los actos de un proceso electoral se hayan dado conforme a los valores, los principios y las reglas que tenemos en la Constitución. Y si hay algo que los manche, se quede sin eficacia. Vean ustedes, corran, ha habido nulidad de elección por intervención por el uso de símbolos religiosos, ahí se conviven otros principios y se valoran otros principios, pero se ha llegado a declarar la nulidad de elección por esos grandes temas. Así resguarda nuestro sistema a las elecciones, a sus valores y a sus principios. Y la última elección del Poder Judicial de la Federación, me di a la tarea, porque no lo había hecho, de leer resoluciones de los juicios electorales. Primero, porque cambiaron el nombre de muchas cosas que tenían que ver con el proceso, ese proceso electoral, se fueron a juicios electorales, los juicios de inconformidad para el momento de los resultados de toda la jornada electoral, y sí, le podemos dar una sistematización. Obviamente leí algunas, las más relevantes, pero me parece que hubo retrocesos en cómo estamos viendo la cobertura de nuestras elecciones, de sus principios, a partir del sistema de nulidades. Ya dejen los otros sistemas, a partir del sistema de nulidades. Y será una buena oportunidad porque en algunos estados todavía falta por regular esos temas, que se refuerce esa protección, porque tan importante es quien ejerce el gobierno, quien representa, como el que juzga. Porque quien juzga, la persona que juzga, va a resolver los problemas no solo de las autoridades que no se ponen de acuerdo, sino también de los ciudadanos, y van a ser los enfoques protectores de los derechos humanos. Así que de nuestros grandes retos será alinear esto, pero también darle que irradie de la misma manera la protección que se busca con el sistema de nulidades. No es la nulidad por la nulidad misma. La nulidad de una elección se llega cuando hay constatado ya que se afectaron los valores, principios o las reglas, las propias reglas establecidas en el sistema. Hagamos votos porque sigamos las autoridades protegiendo de esa manera nuestras elecciones, porque la autenticidad de las elecciones sí que está del lado de las autoridades y también de los partidos políticos en una gran parte, pero en estas decisiones sí está de este lado. Para los tribunales, las nulidades, y para los institutos electorales, ese gran acto que implica la declaración de validez de las elecciones, que es revisar que todo se haya hecho conforme a la ley y poder decir, esto se hizo conforme a la ley y por eso procedemos a declararla válida. Pues enhorabuena a quienes terminaron este diplomado. Espero que esta última parte les nutra un poco más de lo que ustedes estudiaron, no solo en un ratito de plática, sino en estas más de 40 horas, supongo, al hablar de un diplomado,
muchas felicidades y me da mucho gusto que en Guerrero sigan capacitándose, sigan preparándose, porque sí, lo que les puedo decir, mucho éxito para lo que viene, porque 2027 será una elección compleja para todas las autoridades, pero segura estoy que van a salir adelante con ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, por esta valiosa conferencia. A continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello les vamos a pedir que pues estas sean formuladas de manera concreta para aprovechar al máximo este espacio. Y quien así lo desee puede levantar la mano, y en lo que la levantan voy a dar la bienvenida también a quienes se sumaron en el transcurso de esta actividad. A la química Arbelia Arteaga Arteaga, subsecretaria de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, a la licenciada Areli Nájera Arámbula, en representación del diputado Julián López Galeana, a la maestra Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta del IEPC Guerrero, a la maestra Rocío Calleja Niño, en representación del licenciado Jacinto González Barona, presidente del Comité Estatal de Morena en Guerrero, a la licenciada Laura Lisset Rodríguez, en representación de la doctora Aida Melina Martínez Rebolledo, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero. Sean bienvenidas y bienvenidos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Nadie? Todo quedó muy claro, maestra, me parece. No, yo los vi muy atentos y atentas. Bueno, entonces, de no haber comentarios, vamos a pedir, ¿sí? Adelante, por favor, pueden acercar un micrófono a la maestra Arellanes. Bien, primero felicitarla, interesante exposición, y además, solo un comentario, mencionar que las instituciones en materia electoral trabajan de manera conjunta, porque usted está hablando ahorita de una cuestión de nulidades que tiene que ver con autoridades administrativas y jurisdiccional, pero también cabe mencionar que esta parte puede encuadrar en un delito electoral, que obviamente eso se investiga de manera independiente, incluso las autoridades administrativas pueden dar vistas de algunos casos, por ejemplo, de alguna cuestión que tenga que ver con la fiscalización, alguna cuestión que tenga que ver con algún recurso ilícito, también está contemplado dentro de los delitos electorales que maneja la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, son figuras que se manejan de manera indistinta, pero también llevan su complejidad y también es parte de lo que usted menciona, trabajar de manera conjunta. Es cuanto y felicidades. ¿Alguien más? Adelante, magistrada, por favor. Quiero aprovechar, quizás no tenga que ver con el sistema de nulidades, pero sin duda la elección judicial tuvo una complejidad, dada la expeditez en cuanto a su implementación desde que el legislativo fue con las reformas, y constituyó todo un reto para el Instituto Nacional Electoral, porque se crearon en el Instituto Electoral las reglas, a diferencia de leyes y otras, fue el propio instituto que tuvo la facultad, pero yo sí quisiera que aprovechar su experiencia y sobre todo que nos pudiera compartir estas reglas que fueron complejas, pero que sobre todo que fueron sustanciales para crear incluso el propio sistema o las propias reglas para una nulidad de la elección. Gracias, magistrada. Las reglas de las nulidades ya nos la marcaba la ley, porque de eso sí se ocuparon. Nosotros tuvimos que instrumentar todo el proceso operativo,
un marco geográfico que fue muy difícil porque había que tomar en cuenta las reglas, no solo técnicas de cada uno de cómo armar el marco geográfico con un enfoque electoral, porque teníamos que seguir los circuitos judiciales, hacer una elección con una lógica de circuitos judiciales cuando es electoral, pues nos llevaba a hacer un trabajo técnico que sí tuvo cosas imperfectas y que se tienen que solucionar, pero que por el tiempo que se tenía fue lo mejor posible que se pudo hacer. Entonces había que conjuntar paridad también, ¿no? O sea, a pesar de que la ley, les digo que esta ley nació paritaria, la del Poder Judicial para el proceso pasado, había que jugar también con lo electoral, las reglas de paridad, para poderlo hacer realidad. Pero creo que lo que más trabajo nos costó construir fue el modelo operativo, porque nosotros trabajamos sobre la base de la cercanía de la casilla con el domicilio del ciudadano. Incluso, pues hay reglas muy específicas de cuántos metros, de por qué y con qué características. Hacer estos tipos de concentración de casillas para ahorrar recursos es una de las lógicas que rompe nuestro propio sistema de esa cercanía, sobre todo pensando en lugares alejados. Veamos los espacios territoriales que son muy amplios y que teníamos una concentración de casillas. Y las reglas del uso de recursos de fiscalización. Porque frente a toda la prohibición de que no se puede usar recurso público ni recurso privado, quedaba solo el recurso personal. Pero me río porque ahora, fíjense nada más qué distorsiones tenemos en nuestro sistema. En la sala superior, los dos magistrados, la magistrada y el magistrado que fueron electos, se excusan de votar cuando tienen que ver temas de fiscalización, porque pues ellos fueron parte en ese proceso. Pero las salas regionales, como les derivaron competencia de fiscalización, los tres que fueron electos en esas mismas reglas participan en fijar los criterios. Ahí no se pueden excusar, y es lógico, porque si se excusan, ¿quién resuelve? ¿No? Pero fíjense nada más cómo sí tenemos que sentarnos a ver esto. El instituto no puede estar generando todas las reglas. Generó las reglas de arbitraje a partir de los acontecimientos naturales, ordinarios que tenemos, pero que son otra lógica de los partidos políticos, y los lineamientos de fiscalización. Y salimos regañados por el tribunal porque decían que éramos muy exagerados. Entonces, es un tema que las decisiones no nos pueden quedar a los institutos, pero que me temo que muchos institutos lo van a tener que hacer todavía para esta otra parte, porque el desarrollo legal no se ha dado. Entonces, ya hay una referencia en lo operativo, ¿no? Yo creo que sí, esperemos que va a ser una referencia, porque ahora va a ser un modelo de elecciones concurrentes generalizada, que no sé si se pueda buscar otro modelo desde el INE para las casillas y que puedan tener el mismo reflejo, ¿no? Desde el INE. El tema va a ser que de dónde vamos a sacar tantos ciudadanos. Si llegan a sus casas como ciudadanos, participen, porque habrá muchas casillas instaladas. Esa construcción no puede ser ajena del momento, magistrada. Esos lineamientos que se hicieron pensando en una elección aislada y solo con 2 estados concurrentes, con elecciones de ayuntamientos y congresos. Pero este modelo, si nuevamente el INE lo va a hacer, tiene que ser un modelo con una lógica de la concurrencia. Desde el INE y con los soplos acompañado, por supuesto, para atender cada una de sus particularidades. Muchas gracias.
¿Hay alguna otra intervención? Ya no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, agradecemos las intervenciones que se suscitaron en este momento, así como la disposición de nuestra ponente para compartir sus conocimientos y experiencia en la materia. Y para concluir, o bueno, para continuar con nuestro acto, porque todavía nos falta, vamos a pedirle a la magistrada, muy atentamente, a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, si nos hace favor de pasar al frente a fin de que nos apoye en la entrega de un reconocimiento a nuestra ponente. Posteriormente a ello haremos la entrega de las constancias a las y los diplomantes que hoy concluyen este importante diplomado. Asimismo, hará entrega de un obsequio. Maestra Beatriz, siempre es un honor coincidir con usted aquí en el INE y en diferentes lugares donde hemos compartido las experiencias en materia electoral. Y bueno, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que dice así. La legislatura, el Congreso del Estado de Guerrero, el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y el Tribunal Electoral del Estado otorgan el presente reconocimiento a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez por su participación como ponente en la conferencia Retos del Sistema de Nulidades en Materia Electoral en el marco de clausura del diplomado Sistemas de Nulidad en Materia Electoral 2026, impartido en el Auditorio Sentimientos de la Nación de este Tribunal del Estado de Guerrero. Firman la diputada Diana Bernabé Vega, presidenta del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado, y la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz en calidad de presidenta de este órgano de justicia electoral. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a pedirles que permanezcan en el presidio, por favor, magistradas. Y solicitaré la presencia de la maestra Dulce Selene Castañeda y de la maestra Luz Fabiola Matildes Gama, en representación del Instituto de Estudios Parlamentarios. Pediría al maestro Jesús Astudillo Leiva que nos haga favor de acompañarnos. Si me apoyan a mover las sillas, por favor, compañeros.
Damos unos minutos para que ubiquen a quienes van a hacer entrega y enseguida les vamos a ir llamando. Les pedimos que estén atentas y atentos a su nombre para que puedan pasar. Ustedes me indican si ya. Muy bien. Pásenlas para acá. Agárrenlas con cuidado, porque se destraban. Bueno, está aquí. Quiten las otras dos, tráiganselas aquí. Muy bien, vamos a iniciar si ya están en condiciones. Voy a llamar a Presidium al maestro Alfredo Castro Santiago. Arturo Peláez Cariño. Beatriz Eslava Borja. Blanca Naudit Flores Morales. Dagoberto Castillo Hernández. Por favor, volteen hacia las cámaras para su fotografía. Del otro lado, del lado derecho, por favor, para que les tomen su fotografía. Dagoberto Castillo Hernández. Dalia Lizares Moctezuma. David Jorge Ramírez Santiago. David Kevin Montes Martínez. Edna Valdés Morales. Felicidades. Vamos a cambiar la dinámica. Vamos a entrar por el lado izquierdo para que puedan salir hacia el lado derecho y les puedan tomar su fotografía de manera adecuada.
Epifanio Santana Márquez. Erika Guadalupe Palomares. Francisco Cabrera Rojas. Dense un aplauso, jóvenes. Francisco Sierra Rivera. Gonzalo Hernández Venegas. Gregorio Cantor Godínez. Guadalupe Agustín Domínguez. Guadalupe Flores Jaramillo. Sí, Guadalupe Agustín Domínguez. Sí, sí viene Guadalupe, ¿verdad? Aquí viene. Guadalupe Flores Jaramillo, adelante. Gustavo Ramírez Catalán. Casael Benítez Galeana. Jorge Alberto Gutiérrez Pino. José Natael García Salazar. Juan Alberto Ramírez Cástulo. Catherine Granados Blanquet. Leticia Neri Gómez. Luis Felipe Irra Millán. Magali Vázquez Romero. Mayra Morales Tacuba. Montserrat Adolfina Mastache. Nancy Lisette Bustos Mojica. Noé Ortiz Romero. Noemí Citlali Román Cuevas. Pablo Omar Mendoza Díaz. Régulo Peralta Villanueva. Ricardo Rendón Ramos. Rodolfo Sánchez Ávila.
Rocío Calleja Niño. Sandra Saraí Sánchez Marcos. Sheila Yamilet Urbina Moreno. Trinidad Almazana Ponte. Xochitl Martínez Espinobarros. Y de acuerdo a la lista que me proporcionaron, Yatsiri Cristal Berrios Sandoval. ¿Falta alguien? Bueno. Hay algunos compañeros que entiendo les hace falta su constancia, pero me comentan que no se registraron en la lista de asistencia a la entrada, que por eso no los tenemos aquí. Sin embargo, están aquí, yo los veo, los identifico porque estuve en el diplomado acompañando. Sin embargo, su constancia seguramente se les hará entrega en posterioridad. Así que para que no piensen que no se les va a dar, sí se les va a hacer entrega. Bueno, pues agradecerles mucho a las magistradas, a nuestras invitadas e invitados especiales por esta importante entrega de reconocimientos. Agradecemos nuevamente a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez por su destacada participación, así como a las autoridades que nos acompañaron en este acto de clausura. Hoy no solo cerramos un diplomado, culminamos un proceso de formación que, como ya lo había mencionado, a lo largo de casi 3 meses, implicó compromiso, dedicación y un genuino interés por fortalecer la vida democrática de nuestro Estado. Muchas felicidades a todo el alumnado de por este importante logro académico. Les deseamos mucho éxito en la aplicación de los conocimientos adquiridos. A las y los catedráticos que participaron en cada uno de los módulos, les reconocemos y agradecemos profundamente el haber compartido su tiempo, experiencia y conocimientos con todas y todos nosotros. A todas y todos ustedes, gracias por su presencia y por ser parte de este esfuerzo académico que contribuye a la consolidación de instituciones más sólidas, preparadas y comprometidas con la legalidad y el respeto a los derechos políticos electorales. Y voy a pedirle pues a la magistrada presidenta que clausure esta importante actividad. Muchas gracias, pero a mí me gustaría que nuestro encargado del Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, le correspondiera la clausura que en coordinación con este tribunal realizamos del diplomado. Muy buenas tardes, pues agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a quienes integran este honorable presidium, desde luego a la maestra Claudia Zavala por la conferencia que nos acaba de impartir. A nombre de la diputada Diana Bernabé Vega, presidenta del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios, les hago llegar un saludo, agradeciendo también su presencia. Y bueno, sin más preámbulos, siendo la 1:05 p.m, doy por clausurados los trabajos de este diplomado. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y todos. Muchas gracias, maestro Jesús. Gracias a todas y a todos. Y por supuesto les recuerdo a quienes forman parte de este diplomado que no se retiren, que enseguida dará
inicio la ponencia también, o la clase, de nuestro siguiente ponente, el maestro Héctor Romero Bolaños. Por favor, no se vayan a retirar. Muchas gracias. Va a haber un receso de unos, ¿qué hora es?